el pescado se estropea antes que la carne. Hay peces, como los peces tienen la manía a veces de comerse a otros y se los comen enteros, tiene que tener unas enzimas en el estómago muy potentes para digerir y romper en pedazos, por así decirlo, hacer trozos y disolver en el estómago el pescado que han comido. ¿Qué ocurre? Cuando tú has pescado o has capturado el pescado y ha muerto y empiezas a cortarlo, las enzimas sobreviven y empiezan a digerir el propio pescado. Y por tanto se estropea antes que la carne. Por eso hay que cogerlo vivo y hay que cortarlo vivo. Porque si lo haces cuando ya está muerto, empiezan a funcionar esas enzimas que hay en el estómago, empiezan a digerir lo que es el propio cuerpo del pescado, empieza a autodigerirse y puede liberarse las toxinas y salir del hígado y ir a parar a la carne. Por eso hay que hacerlo bien. El mercado de fuku está en una ciudad de Japón, Shimonoseki, y el mercado se llama el mercado de Tomari, que es el único mercado del mundo en el cual se puede comprar fuku. Ya pongo ahí que pues 3.000 euros el kilo, más o menos. Cogen el pez, que está vivo, lo embolsan. Los marinos lo único que le hacen es cortarle un pico que tienen porque puede arrancarte un dedo. Aquí en la boca. Pues bien, lo meten en bolsa de plástico, en unas zonas especiales, lo insuflan con oxígeno y lo mandan a los restaurantes que tienen licencia para venderlo, ya sea por tren, por camión o por avión. Para ser un maestro, un fukugi, necesitas 3 años de estudio y 2 años de práctica, y la práctica, ¿cómo la haces? Cortas tú el pescado y te lo comes tú. Evidentemente no se lo vas a dar comer a otro. O sea, son 5 años para conseguir obtener la licencia. El examen para ser maestro lo suele aprobar el 35% de la gente, y tienes que comprarte tu fukuhiki para poder cortar. Las vísceras, todo lo que se desperdicia, todo lo que sale del pescado, del pez, que no se va a vender, que no se va a comer, se almacena en barriles herméticos y son tratados como un producto biológico tóxico. Así impone la ley japonesa. Y se queman, se incineran como si fuera un producto biológico peligroso. Como es que lo que es. De hecho, esta ley la pusieron porque empezaron a aparecer vagabundos muertos cerca en las ciudades y vieron que era por la tetanotoxina, porque habían rebuscado en las bolsas de basura de los restaurantes y habían comido esas partes del pescado. Bueno, ¿y esto qué tiene que ver con los zombies? ¿Vamos a hablar de estos? No. Vamos a hablar de los zombies haitianos. ¿Existen los zombies haitianos? No el muerto viendo que se resucita y empieza a comerse el cerebro de la gente de George A. Romero y las películas estas, sino ese zombie que está muerto y mediante una historia de vudú lo reviven y empieza a funcionar, empieza a ser el esclavo de aquel que lo ha revivido, del que lo ha revivido. No hay ninguna evidencia de que sea así cierto. No la había. Es la leyenda de Haití y no había ninguna prueba de que fuera así. La leyenda de los zombies haitianos pasa a Estados Unidos por los marines que estaban allá, pero había un señor, un etnobotánico llamado Wade Davis, que estaba mosqueado, que decía, aquí puede haber algo. Y se va a Haití. Es un etnobotánico, por tanto es una persona, etnobotánico, una persona que lo que estudia es la antropología, o sea, cómo utilizan las distintas culturas a las plantas. Y se va allí y encuentra que sí existe. No solamente es una leyenda, sino que hay algo de realidad en el proceso. De hecho, encuentra que hay un proceso estandarizado más o menos de zombificación, en el cual a la persona a la cual se le quiere hacer zombie, se le da a beber, disuelto en agua o en alguna bebida, unos polvillos, el cup de pudre, que induce un estado parecido a la muerte. Y después también descubre que a estas personas que les han dado este polvillo, pues les lo proporciona una serie de alucinógenos que aparentemente dejan a la persona sin voluntad. Él observa Wayne Davis observa de los procesos de zombificación y el resto es por simplemente estudio antropológico. No está muy claro si es cierto o no, pero sí que existen sospechas de que